Hola amigas, bienvenidas a mi canal Más Allá de los 50 y hoy tengo una sorpresa preciosa. Conmigo hoy está Caro. Caro es una astróloga, arquitecta, sanadora de casas, que nos va a contar cómo nos influye nuestra carta astral al llegar a los 50. ¿Qué es lo que tenemos que ver dentro de la carta para ir entendiendo a los distintos retos que nos vamos a enfrentar normalmente, que están relacionados con lo que nos preocupa siempre, que es salud, dinero, amor y uno que es muy importante a esta edad, que es el propósito de vida, porque hay muchas que tenemos unas crisis. Bueno, Caro, explícanos eso de las crisis. Bueno, primero, ¿qué tal? Hola, hola a todas y gracias, Ale, por invitarme. La verdad estoy muy agradecida. Por favor, a ti. Bueno, algo que me parece que nos convoca y es algo que yo me enteré tarde y digo, qué pena que no me enteré antes, por eso lo vengo a compartir. Son esos momentos de desafíos que nos pasan en la vida, que generalmente a todos nos pasan a la misma edad. Entonces, cuando uno va viendo que a los 28 tuviste una crisis, a los 36, luego a los 42, y eso se va reprogramando. Y después de los 50 hay otra, a los 58 creo, ¿no? Hay hasta los 84. ¡Wow! Lo que nos espera. Pero con Caro nos va a ayudar y nos va a guiar para que nos calmemos. Calma, chicas, ¿eh? A ver, siempre que hablamos de crisis, hablamos de oportunidad, entonces lo más importante es ver cuáles son las oportunidades que tenemos para poder transformarnos y poder conectarnos con nuestra propia misión de vida, ¿no? Con lo que se nos está pidiendo, lo que nos pide el cielo. Nuestra carta natal es, para quien no sabe, es como un mapa de cómo estaban las estrellas en el momento, las estrellas y los planetas, en el momento en el que nosotros nacimos. Entonces eso nos da como una configuración que nos habla de nuestra personalidad, de cómo sentimos, de cómo nos exponemos en el mundo, de cómo podemos brillar, cómo nos vinculamos, cómo a nivel profesional, a nivel hijo, familia, da muchísimos datos. Y estas crisis de las que estamos hablando están relacionadas a unos planetas en particular que tienen ciclos, ¿sí? Entonces, cada determinados años hay planetas que en esos ciclos nos hacen que entremos en crisis. ¿Por qué? Porque nos vienen a estructurar o nos vienen a transformar o vienen a que seamos más creativos. Y si no contactamos con esas energías, tanto de estructura como de creatividad o de transformación, es donde viene el conflicto. Pero en realidad, si podemos contactar con la energía de esos planetas, no hay conflicto. Claro. Caro, quisiera que le explicaras a nuestras seguidoras un poco cómo se estructura una carta astral, ¿no? Tengo entendido que está dividida por los signos solares y luego por casas. Hay 12 casas y 12 signos. Y cada casa representa un área de nuestra vida. La familia, el dinero, la misión de vida. Bueno, tú lo explicarás mejor que yo. Esto para ponernos en contexto de los temas que vamos a tocar según la casa, en qué signo está, y luego el planeta que es el que nos va a dar ahí. Bueno, en realidad una carta natal es este mapa que estábamos hablando, ¿no? Es como estaría dividido el cielo. En realidad es como un cinturón de la elíptica en donde va recorriendo el sol. Perdón que me dijiste que no me ponga tan técnica, pero... No, pero hay momentos en que es necesario, sí, no te preocupes. Y ese recorrido que hace el sol está dividido en 12 partes, ¿sí? Esas 12 partes serían los signos. Y luego están las casas, que son como 12 porciones de pizza, son como 12 sectores, triángulos, que nos van a hablar del área de vida, como el escenario de vida en donde eso va a transcurrir. Entonces, aparte de los signos que tienen una energía cada uno, ¿sí? Por ejemplo, Aries es el que sale
y se lanza. Después Tauro es el que se queda, después Géminis es el que comunica, Cáncer es el que puede echar raíz y puede alimentar, y así sucesivamente. Es un recorrido de vida desde que aparece la vida con Aries hasta que desaparece con Piscis. Entonces es todo un camino de vida que se va recorriendo. Y las casas es un poco igual. Está la casa 1, que tiene que ver con la personalidad, como ese bebé que recién sale a respirar, claro. Es como ese Aries. Después está la casa 2, que está relacionada a la parte material y el cuerpo, ¿sí? Como lo sensorial. Está la casa 3, que tiene que ver con la comunicación y los hermanos. La casa 4, que está relacionada al hogar, es la casa, es el cobijo, la madre. La casa 5, que está relacionada a la creatividad y a los hijos. La casa 6 está relacionada al trabajo en relación de dependencia, al servicio y al cuerpo, al cuidado del cuerpo. La casa 7 relacionada a socios y parejas, al vínculo con el otro, ¿sí? En la casa 1 soy yo. Claro. La casa 7 es yo con otro. Claro. La 8, la autotransformación, es una casa muy profunda, no es fácil tampoco de definir porque está regida por Escorpio, pero es una casa muy, muy profunda que está relacionada con bienes compartidos, con herencias y cómo uno maneja los bienes de otras personas. La casa 9 está referida a los maestros, a viajes, ¿sí? Estudios superiores. La casa 10 es la profesión, cómo brillo y cómo me ven los demás. ¿Sí? Es una casa súper importante para el área profesional. La casa 11 es la comunidad, es mis amigos, la red, cómo salgo al encuentro de que en realidad el mundo es mi casa y que soy parte de la humanidad, ¿no? Y la casa 12 es cuando vuelve a lo desconocido, vuelve como ese origen que está relacionado a la disolución. Es una casa absolutamente inconsciente, tampoco fácil de definir porque está relacionada a un mundo acuático y es como si fuera el océano, es como la gota que cae en el océano y se disuelve y forma parte del océano, y eso es casa 12. Muy bien, muy bien. Entonces, volviendo al tema de las crisis, ¿no? La crisis esa que hablaste de los 40 y pico, que todas la tuvimos. Yo la tuve y mis amigas y gente que conozco, casi todas a los 40 y algo, tenemos una crisis existencial importante. Algunas la llaman depresión, pero es eso, una crisis de identidad, de no estar conformes en nuestra piel, en las cosas que decidimos. Entonces, ¿cómo nosotros interpretaríamos en nuestra carta el planeta que marca esa crisis? Y según en la casa en la que está, es donde tendríamos que enfocarnos. Porque, claro, esa crisis que se antepone a llegar a los 50 y a que nos venga la menopausia, a las mujeres, que es otro golpe duro, psicológico, físico, emocional, se empiezan a ver unos cambios en el cuerpo que nos desestabilizan mucho. Entonces es como esa crisis anterior es como una preparación para la final, el golpe final, digamos, la tormenta perfecta llamaríamos, ¿no? Entonces cuéntanos qué planetas son los que nuestras seguidoras tienen que buscar en su carta astral para saber, a la llegada de esta edad, ese planeta que va a regir nuestra crisis. A ver, hay un planeta que es fundamental y que todo el mundo lo toma como, no, ese planeta no, por favor. No, por Dios, no lo quiero. Pero es fundamental para crecer y para estructurarse, que es el señor Saturno. Es el señor de la estructura, es el señor que rige el tiempo, que rige los huesos, que rige las estructuras. O sea, Saturno rige la estructura, por ejemplo, de los edificios. ¿Sí? Saturno rige las montañas, las piedras. ¿Y qué es? Cronológicamente es muy duradero. Porque, por ejemplo, una montaña, ¿cuánto tiempo tarda en degradarse? O millones de años. Entonces, ¿qué pasa? Saturno nos pide estructura, ¿no? Y es
un ciclo de 28 años. Cada 28 años Saturno da una vuelta completa. Entonces, la primer crisis que nosotros tenemos consciente es la de los 28, ¿no? Que generalmente le dicen la crisis de los 30. Entre los 28 y los 30 es un momento en donde si no nos estructuramos, la vida viene y te la da. O sea, es como que si te dice, bueno, hiciste las cosas bien, estudiaste lo que tenías que estudiar, estás trabajando, estás cotizando para poder tener una estructura para después salir de otra forma a la otra etapa que viene. Entonces, si no hice las cosas, Saturno lo que dice es, te viene a decir, ¿están bien hechas las cuentas? O sea, pagaste todos los impuestos y si no te cobra, o sea, te cobra. Mamá. ¿Qué pasa? Esto no lo sabemos, o sea, la mayoría de la gente no lo sabe, pero es una estructura que se da a partir de que uno es muy pequeño. O sea, a los 7, a los 14 y contando, ¿no? Entonces, cada 7 años hay un aspecto con Saturno que nos muestra cómo podemos estructurarnos para estar bien plantados para después crecer con estructura. Porque no puede haber crecimiento sin una estructura. Claro, pero las que ya llegamos a los 50 sin haber tenido ni idea de la carta, por favor, decime que no es tarde para arreglar. Nunca es tarde, siempre. Las que tienen hijos, por favor, contactar con Caro para que les ayude a comunicar esto a su familia, a sus hijos, para que puedan por lo menos entender que lo que está pasando, que no se les venga la crisis así, sin tener ni idea, por favor. Ahora bien, la carta astral, que es la que tenemos cuando nacemos, va evolucionando y se puede también quitar una carta astral de, por ejemplo, el día de hoy. Sí. El día de hoy están los astros posicionados. ¿Eso también me afecta? Totalmente. Ah, entonces, ¿cómo relacionaríamos nuestra carta astral del día del nacimiento con lo que tengo hoy, que tengo yo 60, aunque el canal se llama Más allá de los 50, pero bueno, exactamente, eso es una pregunta que siempre me preocupó y la descubrí contigo, de que también hay una carta astral para nosotros el día de hoy, o es la misma para todos. A ver, una carta natal es cómo es tu energía en el momento en el que naciste, que yo nazco. Es tu código natal, ¿sí? Después esa carta va evolucionando. A ver, esto es astrología más avanzada porque está relacionada a las progresiones. Pero o sea, tú sabrás bajárnoslo a tierra para las mundanas, que esto nos queda un poco... Nosotros venimos con una carta natal, con un código, con las estrellas fijas, estrellas y planetas fijas en un lugar. Claro, eso lo entendemos. Nuestras estrellas natales charlan, conversan con las posiciones de cómo están los planetas hoy. Entonces, así como hay conversaciones. Entonces, la carta, tenemos un código natal, en donde cómo estaban los planetas en el momento que nací. Esos planetas en el momento que nací quedaron en un código marcado en nuestro cuerpo, en nuestro ADN, en nuestra psiquis. Ajá. Hoy los planetas están en una posición en la que hacen aspectos, es como si conversaran con los planetas que yo tengo natal. Ajá. Entonces, mi Urano natal está conversando con el Urano que hoy está transitando, que seguramente no está pasando por el mismo lugar, pero hay conversaciones de modo amable y otras que son más tensas, que son, por ejemplo, las cuadraturas, y es cuando un planeta está enfrentado al otro, es cuando por ejemplo, Urano natal se enfrenta al Urano que está sucediendo ahora, es como que uno le dice a otro, ¿y vos qué estás haciendo? Te veo y te veo bien. Si está más al costado, que es una cuadratura, le dice, yo te miro de reojo. Si está en sextil, le dice, hola, sos mi amigo, ¿podemos hacer algo juntos? Depende en cómo esté en esa órbita, pueden hablar de buena manera o de manera más tensa. Por eso hay aspectos tensos y aspectos que nos pueden ayudar un montón. Y por eso es tan importante tener una astróloga de cabecera para que pueda leer, porque para eso se estudia, ¿verdad, sí, Caro? Claro, se estudia mucho, entonces
tenemos esa idea de que la astrología es como algo que sale en los periódicos, el horóscopo que me dice lo que me va a pasar hoy, y no es así. Esto tiene unos estudios que vienen de muchos años, siglos atrás, entonces es muy importante que reconozcamos que esto es un trabajo duro de estudiar y de comprender la dificultad que tiene todo ese mundo astrológico, y es importante que contactar con alguien si este tema nos preocupa. Aparte, yo creo que sí nos afecta, porque lo de los signos lo tenemos todos muy, ay, es un Leo, ay, es un Capricornio, ¿no? Y eso nos lo creemos de que es verdad. Hay unos aspectos que la gente suele tener de personalidad. Y claro, la carta astral es muy importante entonces para poder, es un mapa, como dijiste tú, un mapa para movernos por la vida. Y somos mucho más que el sol, porque, bueno, yo tengo el sol en Virgo y no soy tan virginiana. Claro. Pero conocer en la profundidad todos los planetas y cómo están operando y conocer la luna, conocer el ascendente, son cosas que nos pueden dar muchísimas herramientas para salir realmente a brillar. Es muy importante conocer, es como conocer tu número de DNI, o sea, para mí es mucho más importante conocer. Igual sí, claro. Entonces, con el tema de esta crisis que nos suele venir a los 40 y pico y que luego se catapulta y es la tormenta perfecta cuando llegan los 50 con la menopausia, todos esos síntomas que nos hunden y que no sabemos qué pasa en nuestro cuerpo, hay una cosa muy importante que hablabas tú, que es lo de la pérdida de la identidad y cómo recuperarla. Y son ahí unos años que andábamos muy perdidas, como que lo que estábamos haciendo no nos hacía feliz. Hay un llamado interno de algo que queremos hacer y no sabemos bien qué. ¿Cómo en la carta astral podemos dilucidar ese misterio, ese secreto? Bueno, hay algo que me quedó en el tintero de la pregunta anterior, y es, primero hablé de Saturno, sí, y otro planeta que entra a los 42 a jugar muy fuerte es Urano. Urano, o sea que son los dos planetas de la crisis. Que hay que mirar. Urano y Saturno son buscarlo en vuestra carta astral porque son peligrosos. No, a ver, yo hoy no los llamo peligrosos, antes sí me daban un poco de miedo y me daban respeto, pero hoy lo siento como una gran capacidad para poderse transformar. Y que si uno los toma a nivel consciente, no te arrastra. Claro. Porque saberlo de antemano, sabes con qué cartas tenés que jugar y no te arrastra. Porque bien, si, por ejemplo, te viene Saturno, yo sé que me viene una movida fuerte de Saturno, me cargo de trabajo, me pongo más responsable que lo habitual y así no me arrastra. Si me viene algo con Urano, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que poner creativa, porque Urano es el planeta de la creatividad, es el planeta del cambio. Es como un rayo, es algo que viene, cae y te transformó la vida para siempre, nunca va a volver a ser como fue. Entonces, ¿qué pasa a los 42? Te viene un uranazo, y eso que uno pensó a los 36 que iba a seguir haciendo para toda la vida, a los 36 también tuvimos una revuelta de planetas y íbamos caminando por un lugar y nos hicieron así y ahora vamos para otro. Cuando llegamos a los 42, nos damos cuenta que tenemos una crisis de identidad enorme por estos dos planetas. Entonces, ¿qué nos dicen? Ok, ¿quién sos? Básicamente. ¿Quién somos? ¿Quién sos? Si uno no se reconoce, todo lo que había construido mentalmente y psíquicamente se cayó, se nos movió la estantería, y ahí es cuando uno tiene que empezar a contactarse desde un lugar totalmente creativo con uno mismo. Y por eso tan importante conocer nuestra carta, porque uno empieza siendo lunar en su vida, que es como mamá, es lo que me dijo mamá, cómo siento, es mamá. Pero ese mecanismo hay que trascenderlo y empezar a ser más solar, o empezar a ser más venusina, por ejemplo, o empezar a ser más marcial, que tiene que ver con Marte y con la acción. O empezar a ser más creativa, o sea, todos esos aspectos están relacionados con los planetas. Entonces, si uno tiene en claro cómo es su carta, también puede ir tomando esas herramientas como si fueran, realmente son herramientas mágicas. Claro, ¿no? Teniendo el conocimiento de alguien que nos la pueda interpretar, yo creo que iríamos con ventaja. Sí, bueno, totalmente. O claro. sea, si uno puede conocer
realmente sí, uno va con mucha ventaja, aunque a veces, aunque quiera a los 20 saber todo lo que le va, no por saber lo que le va a pasar, porque la astrología sirve a veces más mirando para atrás que mirando para adelante. No es una cuestión de decir, uy, quiero que me deje de pasar tal cosa. Yo creo que el enfoque hermoso de esto es cuáles son mis mejores herramientas para salir a brillar en el mundo. No quiero que me deje de pasar o quiero que no me pase. Sí, desde la parte positiva y no de lo negativo. Totalmente. Efectivamente. Claro, es cierto que cuando tenemos 20 años no pensamos en nada de esto y tomamos la astrología como un divertimento, pero a medida que va pasando el tiempo y cuando te vienen unas crisis así importantes y estás perdida, echas mano de lo que sea. Y si la astrología nos ayuda, así como hacernos terapia, lo que haga falta, ¿no? Totalmente. Y yo creo que esto me gusta mucho porque tiene esa parte de mapa, ¿no? Como que digo, qué misterioso, ¿no? Que ya sepamos un poco lo que puede llegar a sucedernos por este camino. Y con alguien como Caro que lo sabe interpretar y con esta pasión que le pone, me encanta, ¿no? Ya sería, es que ya tenemos que tener nuestro médico de cabecera, nuestra astróloga de cabecera, eso es así. Yo puedo contar un poco mi experiencia. La primera vez que me hice una carta natal fue a los 20 y fue con una astróloga increíble, que fueron 4 encuentros para una sola carta. Mima, o sea, fue claro. Increíble. Sí, porque esto da para mucho, ya sí, estoy viendo. Es enorme, pero ella me decía, yo te estoy hablando de cosas ahora que aunque vos quieras escucharla, no las estás escuchando, porque no tenés la estructura psíquica para escucharlo. Y me dijo que una vez por año tenía que volver a escuchar la carta, porque a medida que va pasando el tiempo y estas conversaciones entre los planetas nos van sucediendo, vamos teniendo una estructura psíquica muchísimo mayor para poder comprender lo que nos está pasando. Lo que se dice madurar, madurar con los años, y con la experiencia de vida que vamos teniendo. O sea que después de los 50 hay más crisis. Hay más. Van a haber más crisis, chicas. Yo, que ya llegué a los 60, le digo que sí hay. Yo tuve otra después de a los 42 tuve una, tal cual lo dice ella, es increíble. Y luego tuve otra a los 57, 58, 56. Por ahí. Sí, porque falleció mi mamá. Y esas cosas también se pueden ver en una carta. Sí, se pueden. Quizás hay que... Un golpe de la muerte de alguien querido puede aparecer en la carta. Puede aparecer en la carta. Quizás no es lo más conveniente buscar esas cosas. No, me imagino que no. Pero bueno, uno cuando tiene padres mayores ya sabe que van a morir en algún momento. Claro. Lamentablemente es ley de vida. Pero bueno, era por hacerte esa pregunta. Pero hay un tema que a todas nos encanta y que es el del amor, las relaciones de pareja. A ver, que me imagino que por ahí van los tiros. Ahí tenemos que estar hablando de casa 7, que es cómo nos vinculamos con el otro. Y si tenemos a Saturno y a Urano. Bueno, yo tengo a Saturno y a Venus. Mamá. Y a ver, lo que tiene Saturno es que estructura, nos pide excelencia. Wow. No quiere decir que no va a suceder, quiere decir que si sucede tiene que ser muy bien. Tiene que ser con papeles firmados. Con el anillo. ¿El anillo para cuándo? Claro, por ejemplo, pero bueno, no todo el mundo tiene Saturno en casa 7. No, claro, no. Bueno, si no, esto sería una locura, todas igual, peleándonos por el mismo. No. Sí podemos ver en casa 7 qué planetas tenemos y cómo nos vinculamos con el otro, ¿no? Claro. O sea, qué está operando, qué planetas están operando ahí, nos va a hablar un montón de cómo nos estamos vinculando con nuestra pareja y también cuáles son los datos que tenemos que tener en cuenta para poder o salir en búsqueda o cómo nos comunicamos con esa pareja. Y también hay, para quienes ya estén en pareja, hay una forma que se llama sinastría, que es la combinación de las dos cartas. Ah, qué bien. Claro, entonces, o sea, la de mi pareja más la mía. Tuya, y ahí se puede ver, claro, se pueden ver los vínculos, cómo pueden mejorar la comunicación, cómo pueden mejorar mil cosas. Qué maravilla, no lo sabía yo esto, qué bárbaro. Sí. A ver, sinastrías también no solo con la pareja, se pueden hacer con hijos, se pueden hacer con un socio. Las sinastrías son maravillosas. Sí. Qué bien.
Otra cosa que también nos preocupa mucho, el dinerito, el dinerito, el dinerito. ¿Dónde se ve eso, Caro? En casa 2 se ve, bueno, un poco en casa 2, en casa 6, porque tiene que ver con el trabajo en relación de dependencia, y también se puede ver en la casa 10, que tiene que ver con la profesión incomóvil. Claro. En esas 3 casas está un poco en cómo genero y cómo obtengo. Claro, dónde estarían nuestros puntos fuertes, nuestras potencialidades para alcanzar, y si tenemos una lectura de una entendida que nos dice, mira, por ahí no vayas, que estás perdiendo el tiempo. Claro, bueno, es verdad que a veces insistimos con algo y decís, pero yo le pongo voluntad, todo, no me sale, no gano dinerito. Y a veces es simplemente entender nuestra carta astral o nuestra manera de ser, la real, ¿no? La que se puede describir ahí en una carta astral sin hacerte una terapia intensa para saber quién es uno, porque un desarrollo personal lleva mucho tiempo y una carta astral yo creo que es más rápido. Yo lo digo, lo dejo ahí, que sí, claro que te dice, mira, por acá ella te lee el mapa, por acá no plata, y por aquí sí plata. Eso es importante, ¿no? Por ejemplo, si en casa 2 tenemos a Piscis, que ahí está, eso, ponnos ejemplos. Es un signo de disolución, decís, uy, se me disuelve, me entra y se me va, me entra y se me va, me entra y se me va. Pero si uno, como Piscis es un signo absolutamente espiritual, si uno conecta con la espiritualidad y le hace ganar dinero a otros, por ejemplo, ahí puedo tener, a través de hacerle ganar dinero a los demás. ¿Ves? Entonces no es que siempre te vas a quedar sin nada, es como encontrarle, exacto, qué guay. Para saber cómo puedo realmente vibrar positivamente en ese lugar. ¿Y cuál sería el planeta que si lo tenemos ahí en esa casa, wow? Que decís, wow, que me va fantástico. Que me va a ir, sí, porque bueno, estamos acá pensando que estamos con 50 años, ya la que no le fue bien, ya. No, puede, siempre hay una oportunidad, es verdad, totalmente, por eso digo, la que no le fue bien es una oportunidad para decir, y ahora entiendo por qué nunca conseguía alcanzar ese objetivo, y ahora con lo que me dice Caro ya me quedó clarísimo. Igual hay que tener en cuenta algo que me parece que está bueno nombrar, y es que hay gente que aunque se lo digas está en resistencia. Entonces, uno lo puede nombrar, y realmente si la persona está en disposición a transformarlo o a verlo y a operarlo y decir, ok, tomo esta herramienta y la voy a poner en práctica. Ahora, si la persona está en resistencia y quiere seguir en ese bloqueo o en ese paradigma, en esa creencia. Cierto, sí, que hay veces que ofrecemos resistencia a algo que nos dicen, claro. no, yo no soy así, ¿qué estás diciendo? Por eso a veces conectar la carta natal con algún otro tipo de terapia o algún otro tipo, no sé, uno va al psicólogo y le llevas los datos de tu carta astral. Sí. Yo, por ejemplo, trabajo con carta astral y con desbloqueo de memoria celular para desbloquear eso. Claro, es importante, claro, porque si no, si encontrás el bloqueo y lo dejás ahí, mira, tenés este bloqueo, adiós. Claro, ya mucho gusto. Claro, el tema es sí, vale, ¿y cómo salgo de ahí? Y la disposición de la persona realmente si quiere transformar o no quiere transformar. Creo que cuando llegamos a este punto de querer hacernos una carta astral, ya empezamos a abrirnos un poquito a que no estamos pudiendo y necesitamos ayuda, que es bueno pedirla. Sí, totalmente. Que a veces vamos de mujeres empoderadas, fuertes, acostumbradas a recibir palos, tragar y callarnos, lo que sea. Y hay que salir de ahí, chicas. Se acabó la guerrera. Lo bueno de llegar a los 50 es que se acabó la guerrera. Tirá esa espada, soltala ya. Nada, no la necesitas. Es el momento de la reina. Hay que coronarse y empezar a reinar, porque ya tenemos una sabiduría de muchas cosas, tenemos experiencias ganadas, aprendidas a palos, como digo yo, y es el momento de reinar. Entonces, después de pasar por toda lo que nos importa, el amor, el dinerito, y la salud también es importante. Muy importante. ¿Y eso en dónde lo encontramos? Eso lo vemos en casa 6, que está relacionado
a ver, más que la salud puede ser la enfermedad, casa 6. Claro, porque a estas edades algunos achaques se nos empiezan a aparecer, la que diga que no, la que no siente ningún dolor, como dicen, porque está muerta. Pero es así, a ver, casa 6, ¿no? Casa 6 es la salud, ¿sí? La y salud. Es cómo me cuido, cómo cuido mi cuerpo, cómo son mis ritmos, cómo son mis cuidados, porque tiene que ver con Virgo. Y Virgo cuida. Virgo se cuida, tiene sus horarios, tiene sus hábitos y está relacionado con eso la casa 6. Vale, genial, qué bien, Caro. La verdad que nos estás ahí abriendo un campo muy interesante para animarnos a que un profesional como ella nos lea nuestra carta para tener ese mapa. Porque sí es verdad que muchas que llegamos a esta edad, pasando todas estas crisis, llegar a la menopausia, y muchos matrimonios se rompen también. Hay muchas mujeres divorciadas, hay muchas mujeres que también, matrimonios, ¿no? Que los hijos crecen, se van de casa y queda eso que se llama lo del nido vacío, un poco perdidas. Otras pierden el trabajo, las echan. Viene la chica joven y la ponen en tu puesto y a ti te mandan con una prejubilación. Hay unos cambios muy importantes a esta edad que nos es difícil a veces de asumir porque tenemos que soltar, soltar la espada y llega el momento de la reina. Pero la reina, para reinar, tiene que saber cuál es su reino y tiene que saber cuál es la misión. Entonces, ahora, ¿yo qué hago? Porque mi mundo cambió y ahora ese mapa no me sirve para ese territorio. Necesito un mapa nuevo para moverme allí. Y nos puede ayudar mucho una persona como Caro, que nos puede guiar cuando estamos ahí en ese momento que nos cayó el rayo y no sabemos para dónde tirar. Entonces, ¿cuál sería ahí las casas que nos darían una idea de un propósito, una misión, esos sueños que dejamos ahí en el desván y ahora hay que desempolvar para sacarlos y que brillen otra vez y nos den esa ilusión de vivir? A ver, no es solamente una casa. El tema es encontrar los dones en la carta. Es cuáles son tus dones. Ah, claro, porque yo me acuerdo que a mí medio me lo dijo así, ¿verdad? Es verdad que no son ni casas ni son planetas. Hay más. Hay mucho, cosas. No hay solo planeta, luminaria, hay mucho. Hay puntos matemáticos en el cielo, que es donde se encuentran, por ejemplo, las luminarias, que es el sol y la luna, que nos dan determinado dato de cómo viene viajando nuestra alma, de dónde viene y hacia dónde va. Qué interesante. Entonces, por ejemplo, eso lo podemos ver con los nodos lunares, que es el nodo sur, que es de donde venimos, y el nodo norte, hacia donde nuestra alma nos abre una puerta para la evolución. No quiere decir que nos va a pasar sí o sí. Nos está diciendo, ok, ¿querés evolucionar? ¿Querés dar un salto más? ¿Querés seguir evolucionando álmicamente tu espíritu, tu esencia? Bueno, esta es la puerta. ¿Es un lugar fácil? No. ¿Es un lugar conocido? No. No tenemos ni idea. Pero no queda otra. A ver, no, podemos seguir girando dentro de la misma aprendizaje. Ahora, si queremos cambiar de nivel, queremos pasar de grado, queremos certificarnos y tal, bueno, te estoy diciendo, ok, esto hay que cerrarlo y hay que abrir algo nuevo. Y para abrir algo nuevo hay que dejar algo viejo, no hay otra. Y para contactar con esta reina, ¿no? Que habla Ale, una de las cosas, por ejemplo, en un circuito más pequeñito, en un tránsito más pequeño, por ejemplo, tenemos que dejar la luna para tomar Venus en todo este mundo femenino. Claro. Dejar el mecanismo lunar de yo soy la hija, me tienen que dar, y los ciclos de la regla que tenemos las mujeres cada 28 días con la luna. O sea, me gusta eso porque las que tenemos la menopausia ya la luna nos da igual, los ciclos ya no nos afectan el cuerpo, pero sí las emociones, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad
hormonalmente la luna nos sigue operando. Claro, claro. En el sistema linfático, en todo lo que es hormonal, aunque no tengamos la regla, nos sigue operando en el cuerpo. Por eso es tan importante todavía seguir, sí, teniendo en cuenta el ciclo lunar, pero abandonando el mecanismo lunar, que es un mecanismo de dependencia, y pasar a tomar la Venus, que es la verdadera reina, que es la que desea, la que se ve como una reina y la que se habita completamente. Me encanta, porque yo siempre, o sea, no tenía ni idea de lo que era tener la menopausia y ya llevo 15 años con ella y la verdad, sin lugar a dudas, es la mejor etapa que tiene una mujer, donde se siente una como más creativa, más liberada, más con una misma, más conectada. Es cierto eso. Entonces, fíjate cómo en los astros entonces eso está escrito, está marcado, está pensado ya. A ver, puede ser que lo lleguemos a hacer o puede ser que no. Hay gente que se muere en mecanismo lunar. Ah, claro. Porque no trabajó la relación con su madre, porque no se pudo desapegar, porque no pudo tener un autocuidado, porque no se pudo estructurar y cuidarse a sí misma. Pero para eso está más allá de los 50, chicas. Para que te puedas cuidar. Para ayudarlas a esos bloqueos, ayudarse a cuidar, a entender todo lo que pasa en esta edad, que la verdad empezamos a quedar un poco, algunas pensamos obsoletas y para nada. Somos muchas mujeres que nos vamos a unir. Estoy haciendo cosas lindas, estoy preparando cosas muy lindas que ya se las voy a ir contando, que les van a gustar mucho. Bueno, y si me dejas compartir, que estábamos hablando de los dones, claro, eso. El 12 de julio voy a estar haciendo un taller presencial en vivo para activar tus dones natales con astrología y desbloqueo de memoria celular. Perfecto, me encantas. La que quiera, aprovechen esta oportunidad, por favor, la que pueda, porque va a ser un descubrimiento, porque para mí lo ha sido y me espero poder asistir también a ese taller, que ya te dije que quería ir, y bueno, las animo a que conozcan más en profundidad Caro, todos sus servicios. Vamos a dejar todos los enlaces, todos los links y algún regalito, algo que se nos ocurra también para nuestras amigas, porque se lo merecen. Y nada, Caro, ¿qué más? No sé si querés decirnos algo más para cerrar ya el tema de la astrología. Para cerrar se me ocurre que a los 84 también tenemos un hermoso reencuentro con Urano, que es el momento más creativo de la vida, aunque nos estén contando lo contrario. ¡Qué maravilla! A los 84. 84, es el retorno de Urano y es el momento, si no estamos totalmente medicadas, claro, muy enfermitas, claro, o sea, a ver, con la enfermedad no hay problema, el tema es con lo psíquico. La cabeza, o sea, conectar realmente con la creatividad, y para eso a dibujar, a pintar, a escribir, a bailar, activar la creatividad todo el tiempo, y no se olviden de eso. Si podemos llegar a los 84 a coronarnos de reinas, como digo yo, somos las reinas, tenemos que reinar. Los reyes lo que hacen es tienen ya su reino, su castillo, y lo que hacen es el legado para la siguiente generación, y nosotras con toda nuestra sabiduría cuando llegamos a esta edad, es nuestra obligación compartir esta sabiduría, aunque parezca que los jóvenes no nos escuchan. La semillita quedó plantada. Muchas gracias, hermosa, gracias. A ti, Caro. Y te espero para otros encuentros que también, porque vamos a seguir estando juntas y hablando cositas. Así que, amigas, gracias por seguirnos y nada, hasta la próxima. Adiós.